Bueno, la semana pasada fue una semana que marcó, me parece, y marcará un antes y un después en la región América Latina, ¿no? De la que es parte el Perú. La violencia política que la vimos en Ecuador con el asesinato de este candidato a la presidencia. El Perú ha vivido su momento también de violencia a ese nivel, donde se mataba a políticos en el cargo, a personas que postulaban. Hace poco nomás hemos visto la muerte de un teniente alcalde en un distrito de Lima, ¿no? Es violencia, es política, se mezcla esto con el crimen organizado. La verdad que fue un tema que nos hace reflexionar, ¿Y ¿no? cómo queda además la democracia? Ese día hablábamos con Roberto Pereira. ¿Qué tan perjudicada se ve la democracia con que se una la corrupción y el crimen organizado para realizar este tipo de actos, nada menos que el asesinato a un candidato presidencial? ¿Y qué está pasando en los países de la región? Esto ocurrió en Ecuador y hacíamos justamente ese día la pregunta, Santiago, de ¿crees que podría trasladarse al Perú? El nivel de polarización y acaso el nivel de agresividad en las campañas políticas también está a puntos similares. Hasta ahora no hemos visto a candidatos presidenciales, por lo menos no en los últimos años, siendo asesinados. Pero esto podría llegar a nuestro país. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que queremos responder, pero que sobre todo queremos plantearla porque vamos a conversar ahora con el embajador Gonzalo Gutiérrez, quien fue designado hace pocos días como cabeza de la Comunidad Andina de Naciones. Cosa que por supuesto es un honor para el Perú tener a uno de sus diplomáticos liderando este espacio multilateral, pero también ha estado en la posición de canciller de la República durante el gobierno de Ollanta y ahora desde la CAN creemos que puede aportarnos con una mirada de hacia dónde está yendo la región, ¿no? Por supuesto la Comunidad Andina de Naciones no agloba a toda Latinoamérica, sino un grupo de países que forman parte del bloque andino, pero ya le damos la bienvenida, embajador Gutiérrez, ya lo estamos viendo, ex canciller de la República, digo bien. ¿Cuál es su mirada, su opinión sobre este momento político que vive la región? Porque estamos en un tema de elecciones, por ejemplo en Ecuador, y un crimen de un candidato, un crimen político, ha dicho el gobierno. Embajador, buenas noches. Buenas noches, señorita Gutiérrez, señor Gómez, buenas noches. Bueno, pues yo creo que hay un asedio, ¿no? Un asedio a la democracia que estamos viviendo en América Latina, lo que ha ocurrido en Ecuador con el asesinato del candidato presidencial, que es un crimen absolutamente repudiable. Y acabo de enterarme, hace un par de horas, que ha habido un nuevo asesinato de una autoridad política, si no me equivoco, de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Yo creo que esto es una llamada de alerta muy grande para los países de América Latina y en particular para los 4 países de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Y es necesario, creo yo, que aunemos esfuerzos en el ámbito andino para luchar contra esta lacra, contra este azote que está enfrentando ya de una manera muy directa la democracia de la región. Yo he comentado ya en algunas otras entrevistas que creo la alternativa ahora en el corto plazo es promover una reunión de ministros de seguridad, del interior, de los países andinos para buscar adoptar medidas conjuntas que permitan luchar contra este crimen que ya viene siendo transnacional. Vemos que sicarios de distintas nacionalidades se trasladan para cometer estos actos tan terribles. ¿Y cuáles serían esas medidas, embajador? ¿De qué se trataría la labor que podría hacer la comunidad andina frente a estos hechos de violencia? Bueno, a ver, lo que yo quiero promover es una reunión de las autoridades nacionales. Finalmente, la comunidad andina es un ente de coordinación, de alentar integración entre los países que la conforman. Una idea personal, pero que es simplemente una aproximación, es que pudiera llegarse a un sistema interconectado de información sobre criminalidad, ojalá en tiempo real, que pudiera permitirle a todas las autoridades del interior, de gobierno, de seguridad de los países andinos acceder a los
datos de información sobre criminales en la región. De esa manera, pues, estaríamos actuando transnacionalmente contra un crimen que ya es transnacional. Ahora, esa es una idea personal. Yo creo que los expertos en seguridad, una vez reunidos, pueden emitir o proponer medidas adicionales que la comunidad andina alentará para que se facilite su implementación. Qué interesante lo que nos dice Gonzalo Gutiérrez, cabeza de la Comunidad Andina de Naciones, ex canciller peruano, esto de buscar una reunión con los ministros del Interior, ministros de Seguridad, para intentar ver la forma de tener mejor chequeado al crimen, ¿no? Porque claro, aquí ya no solo se habla de una criminalidad organizada, sino se habla de la fuerte presencia del narcotráfico, ¿no? Y si uno se pone a pensar, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, estamos en un corredor tal cual. La prensa extranjera ya habla de Ecuador como un país bisagra entre los dos grandes productores de droga del mundo, Perú y Colombia, lamentablemente. Entonces, ¿en qué sentido incluso le preguntaría? ¿Se puede reforzar la frontera? ¿Se puede hacer un trabajo migratorio? Ya cargamos con una mochila pesada de la migración. Por ahí pueden ir las propuestas. ¿Hasta cuánto se puede hacer también en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Bueno, la Comunidad Andina tiene de larga data un programa de promoción de la integración fronteriza. Yo creo que en ese proceso de integración fronteriza, que ha sido muy bien dirigido hacia desarrollo de zonas fronterizas entre nuestros países, pudiera añadirse un segmento de seguridad que complemente los esfuerzos de integración que ya hemos hecho. Pero como digo, finalmente la Comunidad Andina es la reunión de los 4 países. Lo que necesitamos es una voluntad política convergente de los 4 países, y la Secretaría de la Comunidad Andina facilitará, dará ideas, hará propuestas, pero son los países los que finalmente tienen que decidir sobre esto. Embajador Gutiérrez, yo quería preguntarle su percepción sobre nuestro país. A nivel de política comparada, el Perú y Ecuador tienen similares posiciones, por lo menos las constantes crisis políticas que ha habido en los últimos años en nuestro país podrían ser comparadas con Ecuador. Incluso esta convocatoria de elecciones presidenciales se ha dado tras una disolución del Congreso y tras la salida del presidente, que su constitución estipula que es la llamada muerte cruzada, y por esto es que el Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, convoca elecciones y sucede todo lo que ya hemos visto la semana pasada. Desde su punto de vista, desde su análisis, ¿a esos niveles de violencia también podría verse en nuestro país? ¿Podría llegarse en nuestro país a ello? A ver, permítame decirle, en primer lugar, que yo he sido elegido para desempeñar un cargo en el que representaré a 4 países. Entonces, no es mi obligación, no es mi tarea expresarme sobre los temas de política interna de los países. Pero yo creo que podemos tomar lecciones de lo que viene ocurriendo dentro de nuestros diferentes países andinos para actuar conjuntamente, para tomar medidas eficaces de defensa de la democracia. Y creo que ese es el objetivo esencial. Es cierto, la amenaza del narcotráfico está muy presente en la región, claro, pero no es la única. También tenemos, por ejemplo, los intereses vinculados a tala ilegal de bosques en la zona amazónica, explotación ilegal de recursos minerales que sufrimos, por ejemplo, en el caso del Perú, especialmente Madre de Dios, pero no únicamente. Entonces, es un universo de crímenes que están logrando, digamos, canalizar sus intereses a través de la violencia, buscando eliminar a actores políticos que pudieran desempeñar una responsabilidad que atente contra estos intereses nefastos de estas bandas, de estos grupos. En ese sentido, el fin final de todos estos esfuerzos es defender a la democracia. La democracia se tiene que defender con medidas legítimas, medidas de seguridad, respetando siempre los derechos humanos, pero
actuar con energía porque ciertamente nuestras democracias están amenazadas. Usted dice, ¿no? Y nos ha delineado lo que puede ser un plan de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Mencionó bien el tema medioambiental, la deforestación y el tema también de la minería informal, ilegal, que también tiene un impacto en el medio ambiente. Pero cuando dice amenazas a la democracia, ¿se refiere, por ejemplo, al crimen organizado? ¿Por qué se hace esta expresión de que el crimen organizado amenaza a la democracia? ¿Cómo se le explicamos en sencillo a la persona que nos está viendo? Ya le costará entender a alguien el concepto de democracia, que es difícil, pero ¿por qué el crimen organizado amenaza a la democracia? ¿Por qué el crimen organizado fractura la política? Pues mi explicación es porque un sistema democrático, ordenado, organizado, va a ser mucho más efectivo para luchar contra esos crímenes. Y están cometiendo la osadía de inclusive atentar contra personas que pueden representar un orden democrático. Lo evidente es lo que ha ocurrido la semana pasada con el candidato Villavicencio en el Ecuador. Por la posición que él tenía de lucha contra estos tráficos, contra estas bandas, hay un atentado aparentemente, por lo que comenta la prensa, de una banda muy grande. Todavía esto no ha sido terminado de investigar, pero lo que se nos muestra en primera impresión es que es eso. Ellos están atentando contra un orden democrático que sienten que amenaza su ilegalidad. Embajador Gonzalo Gutiérrez, ex canciller de la República y flamante secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas por Latina Noticias. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, señorita Gutiérrez, señor Gómez. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Qué interesante, ¿ah? Y vean también, y amigos, deben recordar el rostro de Gonzalo Gutiérrez, ¿no? Ha sido un rostro visible en la Cancillería, incluso dirigiendo la Academia Diplomática en su momento. Él es un diplomático de carrera. Es un diplomático de carrera, nos dejó bien claro, digamos, que no iba a referirse al gobierno, digamos, de las crisis políticas. En las crisis políticas acaba de ser designado, lidera un grupo de 4 países, pero me parece importante cómo termina calzando su idea en el pulso de la región, en el pulso de que no podemos llegar a esta situación, de que los discursos políticos se han ido a los extremos, de que la violencia se cuela en la política, estamos polarizados, es lo que estás diciendo, es eso, ¿no? Mira Argentina, Katia. Sí. Mira lo que pasó el fin de semana con Argentina. Los que nos están viendo saben lo que pasó con Argentina, la candidatura de Javier Milei. ¿Ah? Un político que también adorado por millones, odiado por otros tantos millones. Parece que ahora estar en el centro, digamos, plantear un tema de ecuánime, ya no venden la política. Ya no vende la política, vende el que está más apertrechado con ideas, empieza a anunciar que va a acabar con todo, eso vende, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a ese punto? Me parece que por ahí el embajador daba la clave, digamos, ¿no? Es lo que pasa en la región. Sí, ella es lo que está pasando en la región. Lo hemos visto la semana pasada justamente con el asesinato de este candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio.